Barcelona, 7:45 de la mañana. El eco de unos tacones apurados se mezcla con el sonido sordo de un cuerpo que respira en la acera del Paseo de Gracia. «Si te detienes, estás despedida», gritaba el miedo en la mente de Elena Torres. Pero sus ojos, fijos en el charco de líquido carmesí bajo la cabeza de un hombre desconocido, vieron algo más que un retraso: la cara de su hija Sofía. En ese momento, Elena no salvó una vida, condenó su supervivencia y, sin saberlo, firmó un nuevo contrato con el destino, uno que valdría millones, demostrando que en el corazón de la ley laboral y penal española todavía reside un espacio para la bondad incondicional. La vida de Elena Torres, de 32 años, se desarrollaba en un equilibrio tan precario como una torre de naipes. Llevaba a sus espaldas la carga de ser madre y padre a la vez. Su esposo, Pablo, había perecido 3 años atrás en un accidente de moto, dejando un vacío que ni 2 trabajos lograban llenar. Desde aquel día, su existencia se había convertido en un perpetuo recuento de facturas, noches en vela y la angustiante pregunta de cómo costearía el alquiler del próximo mes. Trabajaba como asistente administrativa en Ruiz Abogados, un bufete en el corazón de Barcelona. El sueldo era escaso, apenas suficiente para la supervivencia, pero era todo lo que tenía, y su jefe, el abogado Francisco Ruiz, era un hombre implacable que no perdonaba la impuntualidad. Elena ya había recibido 2 advertencias formales, y un tercer retraso significaba la aplicación estricta del Estatuto de los Trabajadores, es decir, el despido inmediato. Aquella mañana de noviembre, como si el universo se hubiera confabulado en su contra, todo había ido mal. Sofía, de 7 años, se había despertado con fiebre. Elena tuvo que esperar a que doña Pilar, su vecina de 70 años, y Ángel Guardián llegara para quedarse con la pequeña, un retraso que ya la ponía al límite. Luego, el metro se detuvo por una avería inesperada. Cuando finalmente emergió a la superficie, ya eran las 7:45. Debía fichar a las 8 en punto. Tenía 15 minutos para cubrir un trayecto que normalmente le tomaba 20 minutos. Corría por el Paseo de Gracia, el corazón latiéndole como un tambor, los tacones resonando sobre la acera mojada por la llovizna. Estaba a punto de cruzar cuando lo vio, un hombre con traje oscuro, corbata torcida, tendido en la mediana. A su lado, 2 maletines negros estaban abiertos, y documentos se esparcían con el viento fresco de la mañana. Un flujo hemorrágico se extendía lentamente bajo su cabeza. Elena se detuvo en seco. A esa hora, el tráfico era ya intenso, pero de forma inexplicable, la gente pasaba de largo. Miró su reloj, 7:46. Solo le quedaban 14 minutos para llegar. Detenerse implicaba llegar con al menos 1 hora de retraso, lo que garantizaba la carta de despido y, consecuentemente, la ruina. Vio al hombre, pálido como la cera, respirando con dificultad. La tentación de seguir corriendo, de ceder al instinto de supervivencia que la había mantenido a flote desde el fallecimiento de Pablo, fue terrible. Alguien más se detendría, alguien que no tuviera el alquiler que pagar en 10 días, alguien cuya hija no dependiera exclusivamente de ella. Pero al ver que nadie se detenía, que el flujo hemorrágico no cesaba, y que la vida de ese desconocido se apagaría solo en la indiferencia general, algo más fuerte que el miedo se impuso. Elena sintió la presión moral inherente al artículo 195 del Código Penal Español sobre la omisión del deber de socorro, pero no fue la ley lo que la movió, sino la compasión pura. Se arrodilló, sin importarle que la falda se empapara en el asfalto frío. Con manos temblorosas marcó el 112. Explicó la situación al operador con voz entrecortada, dando la dirección exacta del Paseo de Gracia. Le dijeron que la ambulancia llegaría en 8 minutos. Se inclinó más cerca. La respiración era débil, pero constante.
Sacó su pañuelo de lana, un regalo de Pablo, y lo presionó suavemente sobre la herida en la cabeza del hombre para contener la pérdida. El líquido carmesí lo tiñó de inmediato. El hombre, Alejandro Ferrer, abrió los ojos por un instante. Eran grises, confusos y asustados. Intentó hablar, pero solo emitió un sonido ronco. Elena le tomó la mano, fría como el hielo, y le susurró que estuviera tranquilo, que la ayuda estaba en camino, que no estaba solo. Él apretó su mano con una fuerza sorprendente para alguien al borde de la inconsciencia. Esos 8 minutos se estiraron hasta la eternidad. Elena permaneció allí, anclada a la acera fría, sosteniendo la mano de un completo desconocido, mientras a su alrededor la gente comenzaba a amontonarse solo para mirar. Cuando finalmente la ambulancia llegó, eran las 8:15. Los sanitarios se hicieron cargo y uno de ellos le aseguró que, al haberse detenido a tiempo, probablemente le había salvado la vida. Elena asintió distraídamente, mirando el reloj. Demasiado tarde. Ya era demasiado tarde para ella. Llegó a la oficina de Ruiz en Abogados a las 9:30, con la blusa manchada y la falda arruinada. La secretaria, Laura, solo pudo señalar la oficina de Francisco Ruiz. Sobre su escritorio, un sobre blanco, la carta de despido citando ausencias reiteradas y falta de profesionalidad. No lloró en ese instante. Vació su escritorio en silencio, empacando 3 años de su vida en una caja de cartón. Al salir a la calle, el cielo de Barcelona se había vuelto gris. Comenzó a llover. Elena se detuvo, sintiendo la lluvia mezclarse con las lágrimas que finalmente estallaron. Había hecho lo correcto. Lo sabía, pero ese gesto de humanidad le había costado el último pilar de su estabilidad. Las 2 semanas siguientes fueron un descenso a los infiernos. Envió 47 currículums en 10 días, recibiendo 3 respuestas, todas negativas. El mercado laboral en Barcelona era implacable, los ahorros se evaporaban. El alquiler de 850 euros vencía en 6 días. Hizo los cálculos por 5ª vez. No alcanzaba. Ni siquiera vendiendo sus escasas pertenencias podría cubrirlo. Doña Pilar la ayudaba trayéndole comida y cuidando a Sofía, pero Elena se negaba a aceptar demasiado, sintiéndose ya abrumada por la deuda de gratitud hacia la única persona que no la juzgaba por el fallecimiento de Pablo. Sofía, con solo 7 años, notaba la tensión. Una noche, mientras Elena preparaba la cena con los últimos ingredientes, la niña preguntó si eran pobres. Elena sintió un puñal en el corazón. Se arrodilló y le dijo la verdad, asegurándole que juntas, siempre juntas, lo lograrían. Esa noche, Elena permaneció despierta hasta el amanecer, mirando las facturas rojas. Pensó en pedir ayuda a los servicios sociales, en regresar a Valencia con su madre, una opción dolorosa dada su tensa relación, o incluso en la impensable idea de ceder temporalmente la custodia de Sofía para poder mantenerse a flote. Pero la última idea la hizo estremecerse. No, nunca. Sofía era la razón de su respirar. Al día siguiente, acudió a una entrevista para camarera en un restaurante cerca de la Sagrada Familia. El dueño, al notar sus manos cuidadas, le dijo con brutal franqueza que no parecía del tipo que sirve mesas. Elena volvió a casa a pie, 5 kilómetros bajo la lluvia de noviembre, para ahorrar el billete de metro. Doña Pilar la encontró tiritando, la envolvió en una manta y le preparó un té. Elena rompió a llorar, sollozando de puro miedo. Doña Pilar, sosteniéndola fuerte, le repitió la máxima que se convertiría en el hilo invisible de esta historia. Cuando se hace el bien, el universo tiene una manera coherente y perfecta de devolverlo. 14 días después del accidente, un miércoles por la tarde, alguien llamó a la puerta. Elena abrió, esperando a doña Pilar.
En su lugar, encontró a un hombre con un traje gris perfectamente planchado, corbata azul oscuro, maletín de cuero en mano, de 40 y tantos años, con intensos ojos grises. Reconoció la mirada, ahora llena de fuerza y salud. Era Alejandro Ferrer, el hombre que yacía en el Paseo de Gracia. Su presencia, sano e impecable, era la primera solución coherente a la crisis. Alejandro preguntó si podía pasar. Explicó que había pasado 10 días en el hospital con una grave conmoción cerebral, resultante de una agresión, y que los médicos le habían asegurado que solo 10 minutos más sin ayuda habrían significado el cese de su vida. Le había costado 4 días localizarla, basándose en el recuerdo vago de una mujer con un pañuelo de lana. Se sentaron a la mesa. Sofía fue enviada a su habitación. Alejandro notó los muebles modestos y las facturas rojas que Elena no había podido ocultar. Preguntó por qué se había detenido. Elena respondió simplemente, porque era lo correcto, porque su vida se estaba apagando y nadie más se detuvo. Alejandro insistió en saber qué le había costado ese gesto, y Elena le contó todo. El despido de Ruiz en abogados, las solicitudes rechazadas, el miedo de no poder pagar el alquiler. Alejandro escuchó con un rostro que se endurecía con cada detalle de la injusticia. Luego, con una coherencia que contrastaba con la crueldad inicial del destino, abrió su maletín y sacó 2 documentos. Sobre la mesa apareció un contrato de trabajo. Ferrer S.A. buscaba asistente personal del CEO. Salario 3.200 euros, 3.200 al mes y beneficios completos. Alejandro explicó con calma que necesitaba a alguien en quien confiar plenamente, alguien que hubiera demostrado una integridad y un coraje inquebrantables. Ella, una mujer que antepuso el deber de socorro a su propia supervivencia económica, cumplía con creces. Si aceptaba, empezaría el lunes siguiente. Elena intentó decir que no tenía experiencia, pero Alejandro la interrumpió, reafirmando que la experiencia se aprende, el carácter no. Y para eliminar la última sombra de preocupación, sacó un cheque de 4.500 euros, 4.500, un adelanto de su primer salario para cubrir el alquiler y las urgencias. Elena preguntó, con voz temblorosa, ¿por qué hacía todo eso? Alejandro sonrió genuinamente, explicando que su madre le había enseñado que hay deudas que nunca se pagan por completo, solo se intentan mitigar. Elena firmó el contrato con la mano temblorosa, la solución coherente y positiva a su desesperación. Había llegado, confirmando la promesa de doña Pilar. Cuando Alejandro se fue, Elena llamó a Sofía, la abrazó y giró con ella por la cocina, riendo y llorando a la vez. Finalmente, todo, absolutamente todo, iba a estar bien. El lunes siguiente, Elena se presentaría a las 8 en punto ante Ferrer S.A., lista para iniciar el siguiente y trepidante capítulo de su vida. El lunes siguiente, Elena Torres se presentó a las 8 en punto frente al imponente edificio de Ferrer S.A., un rascacielos de vidrio y acero que se alzaba en el distrito financiero de Barcelona, una fortaleza de poder económico que contrastaba violentamente con la humildad del portal que había dejado atrás. Llevaba su único traje formal, un poco pasado de moda, pero impecable, planchado con el esmero de quien se juega la vida en una nueva oportunidad. El vestíbulo era una catedral de mármol pulido y luces modernas. Se sintió pequeña, una partícula de arena en un océano de opulencia. Una elegante asistente la acompañó al piso 30, donde la esperaba Alejandro Ferrer. Él la saludó con una genuina calidez, una sonrisa que llegaba a sus intensos ojos grises, muy diferente a la rigidez con la que la había recibido Francisco Ruiz. Su oficina era un espacio inmenso, acristalado, con vistas panorámicas de toda la ciudad.
un recordatorio constante del mundo al que había accedido gracias a un acto de pura decencia en el Paseo de Gracia. Las primeras 6 semanas fueron abrumadoras, un torbellino de acrónimos, reuniones internacionales y protocolos corporativos. Elena tuvo que absorberlo todo a una velocidad vertiginosa. Desde gestionar la agenda volátil de Alejandro, que incluía llamadas a Tokio a medianoche y reuniones en París antes del amanecer, hasta filtrar cientos de emails diarios y organizar la logística de los 3 principales departamentos de la corporación. Era un mundo completamente diferente al de Ruiz Abogados, pero Elena era excepcionalmente inteligente, metódica y, crucialmente, no tenía miedo de preguntar. Aprendía rápido. Alejandro, por su parte, demostró ser un jefe paciente, aunque exigente, reconociendo el abismo que Elena había saltado. Trabajaban codo a codo durante horas interminables. Elena no solo gestionaba su trabajo, sino que empezó a desentrañar la complejidad del hombre que había salvado. Alejandro tenía 42 años. Había levantado Ferrer S.A. desde cero, un titán hecho a sí mismo. Estaba divorciado y sin hijos. La pérdida de su madre 2 años antes, cuyo fallecimiento fue repentino, le había dejado un vacío emocional que él llenaba con una dedicación obsesiva a su trabajo. 16 horas al día, comidas rápidas en su escritorio, sin hobbies ni amigos verdaderos. Era un hombre solitario en la cima de un imperio, pero con Elena esa coraza se agrietaba. Le preguntaba por Sofía con interés sincero y compartía recuerdos de su madre, de la dureza de su cese de vida. Elena lo escuchaba y una conexión inusual empezó a forjarse. Ella dejó de verlo solo como su jefe millonario y empezó a verlo como un hombre herido y solo, a su propia manera. A lo largo de 3 meses, su vínculo profesional se transformó en algo más profundo. La admiración de Alejandro por la integridad y la ética de Elena era la base. La de Elena por la inteligencia y la vulnerabilidad oculta de Alejandro era el andamiaje. Un viernes por la noche se quedaron solos terminando una presentación crucial para el mercado asiático. La tensión era palpable. Alejandro, de repente, detuvo la conversación laboral y le preguntó si le apetecía cenar juntos. No por trabajo, sino como 2 personas normales. Elena sintió un escalofrío. Sabía que era una línea peligrosa, que los sentimientos que empezaba a albergar por Alejandro iban más allá del respeto profesional. Pero no pudo negarse. Fueron a un pequeño restaurante en el barrio gótico, alejados del brillo corporativo, donde solo estaban ellos 2 y una botella de vino tinto. Hablaron durante 4 horas, abriendo sus corazones. Alejandro le contó sobre su matrimonio fallido con Natalia y cómo su obsesión por el trabajo había sido en realidad una forma de evitar la soledad. Elena le relató el fallecimiento de Pablo, de cómo esa pérdida casi la destruye, y de cómo Sofía había sido su ancla de salvación. Al salir era medianoche. Alejandro insistió en acompañarla a casa. Frente a su portal en Barcelona hubo un silencio cargado de electricidad. Ambos eran conscientes del riesgo. La dinámica jefe-empleada era una barrera frágil, pero en el encuentro de sus miradas vieron una posibilidad. Alejandro se inclinó despacio. El beso fue tierno, dulce, cargado de una necesidad de afecto que ninguno había sentido en años. Al separarse, sonrieron con la inocencia de 2 adolescentes. Sin embargo, en las sombras de Ferrer S.A., este florecimiento era visto como una amenaza existencial. La relación de Elena con el CEO activó una alianza de 3 personas poderosas: Isabel Castro, la vicepresidenta de 45 años con 20 años en la empresa, cuyos celos por Alejandro se habían convertido en resentimiento tóxico. Miguel Ramos, el director financiero, cuya malversación de fondos y el fraude corporativo, un delito penal grave,
estaban a punto de ser descubiertos por la atención al detalle de Elena en los balances, y Natalia Ferrer, la exesposa, que veía a Elena como el único obstáculo para recuperar su estatus y el patrimonio del apellido Ferrer. Su objetivo silencioso era claro: destruir la credibilidad y la posición de Elena Torres. La conspiración comenzó de manera sutil pero efectiva. Rumores maliciosos en los pasillos, insinuando que Elena era una mantenida o un proyecto de caridad de Alejandro sin cualificación real. Documentos vitales que desaparecían misteriosamente antes de reuniones importantes. Errores logísticos menores que la dejaban mal ante clientes internacionales. Elena sentía la hostilidad, la percibía en las miradas frías y en el cambio de tono de algunos compañeros, pero no lograba identificar la fuente. Alejandro minimizaba sus preocupaciones, atribuyéndolas a la envidia normal de un entorno competitivo. Pero la conspiración estaba a punto de alcanzar su punto álgido. Isabel Castro planeó su golpe maestro en torno a la cena de gala para los mayores inversionistas de Ferrer S.A. Elena había trabajado sin descanso durante 2 semanas para que todo fuese perfecto. Sin embargo, la noche anterior, Isabel actuó. Utilizando las credenciales de un empleado junior, manipuló el sistema de la gala. Cambió la mesa de Alejandro, sentándolo junto a un inversionista conocido por su abierta hostilidad a la dirección actual. Canceló los pedidos de vinos especiales solicitados por los delegados de Alemania, creando un problema diplomático menor y, de forma más devastadora, alteró digitalmente el discurso de Alejandro, insertando datos financieros desactualizados e incorrectos sobre la rentabilidad del último trimestre. La noche de la cena fue un desastre controlado. Los inversionistas se levantaron furiosos por los datos erróneos. El clima se volvió helado. Isabel se encargó de que todos supieran que la organización del evento había estado bajo la responsabilidad directa de la nueva asistente, Elena Torres. Al final de la noche, Isabel, con un rostro de falsa preocupación, le dijo a Alejandro que quizás había sido un error precipitado contratar a alguien sin la experiencia corporativa necesaria. Elena se sintió devastada. Sabía con certeza que había sido saboteada, pero no tenía ninguna prueba tangible. La duda, ese veneno lento, comenzó a corroer la confianza de Alejandro, presionado por los furiosos consejeros que cuestionaban su juicio. Esa misma noche, Elena y Alejandro tuvieron su primera y más dolorosa discusión. Alejandro, agotado y traicionado por la presión del fracaso, le preguntó si estaba segura de poder manejar ese nivel de responsabilidad. Elena sintió algo romperse en su interior. Después de 3 meses de trabajo impecable, un evento saboteado era suficiente para que él dudara de su valía. Con lágrimas en los ojos, le preguntó si esa era la forma en que funcionaban las cosas. Una persona te salva la vida, la ayudas, pero al primer problema la descartas porque no es lo suficientemente refinada o competente para su mundo de élite. Alejandro no pudo responder, y su silencio fue una sentencia. Elena salió del rascacielos sin volverse, sintiendo el amargo sabor de la derrota. Regresó a casa, abrazó a Sofía, que dormía profundamente, y lloró en silencio. La bondad, se dijo, a veces solo te costaba todo sin dar nada a cambio. Pero el buen y coherente final de la historia estaba ya en marcha, impulsado por la integridad que Alejandro tanto admiraba en ella. Sentado solo en su inmensa oficina del piso 30, el silencio tras la partida de Elena fue atronador. Alejandro no podía conciliar el sueño. Recordó la mirada de Elena en el Paseo de Gracia, la firmeza con la que le había sostenido la mano y la sencillez con la que había respondido era lo correcto. Esa integridad no era compatible con la incompetencia o el sabotaje.
La duda se convirtió en remordimiento y, rápidamente, en acción. Se levantó y regresó a su escritorio. Decidió que no esperaría al día siguiente. No volvería a dudar de la mujer que le había devuelto la vida. Alejandro pasó el resto de la noche iniciando una meticulosa revisión digital de todos los registros de la organización de la cena y de las comunicaciones internas de los últimos 3 meses, especialmente las de Isabel y Miguel. La luz del amanecer de Barcelona encontró a Alejandro con los ojos rojos por el cansancio, pero con una certeza escalofriante y un juego de documentos en la mano que finalmente lo explicaba todo y preparaba el escenario para la justicia. La luz del amanecer de Barcelona se filtraba a través de los ventanales del piso 30 de Ferrer S.A. cuando Elena Torres llegó. La carta de renuncia, redactada cuidadosamente en su mesa de la cocina, con lágrimas contenidas, pesaba en su bolso. Había tomado la decisión de marcharse, convencida de que su integridad no podía sobrevivir en un mundo donde un acto de sabotaje hacía que la confianza se desmoronara. El camino hacia el escritorio de Alejandro se sintió como una marcha fúnebre. Sin embargo, antes de que pudiera deslizar el sobre con su dimisión, lo encontró esperándola. Alejandro Ferrer estaba de pie junto a la ventana con el traje inmaculado, pero su rostro reflejaba una noche en vela. La expresión era extraña, no había ira ni duda, sino una profunda seriedad y una urgencia ineludible. «Necesitamos hablar, Elena», dijo con una voz firme, desprovista de la tensión de la noche anterior. Ella asintió, su corazón latiendo con la expectativa de una conversación de despedida. Pero Alejandro no le preguntó por la renuncia. En su lugar, la hizo sentar y colocó sobre la mesa una serie de documentos impresos, todos marcados con sellos de tiempo y nombres de usuario. Pasé la noche revisando. No podía quedarme con la duda, comenzó. Tuve miedo, Elena, miedo de haber confundido la gratitud con otra cosa, miedo de que mi juicio estuviera sesgado por la deuda que tengo contigo. Pero no se trataba de tu incompetencia. Lo que vino a continuación fue la primera solución milagrosa de la mañana. Alejandro no solo había encontrado las pruebas del sabotaje, sino que había dado con el hilo que desentrañaba toda la conspiración. Alejandro le mostró los correos electrónicos cruzados entre Isabel Castro y Miguel Ramos. No solo confirmaban la manipulación de la cena de gala desde el ordenador de Isabel, sino que, gracias a los rastros digitales que Elena había notado sutilmente en 3 meses de diligencia, Alejandro había podido acceder a los archivos ocultos de Miguel. Descubrió un esquema de fraude corporativo sorprendentemente sofisticado que utilizaba facturas infladas y empresas fantasma para desviar millones de Ferrer S.A., un delito grave castigado con severidad por el Código Penal español. El descubrimiento, tan rápido y preciso, fue un evento de pura fortuna. Miguel había dejado una brecha de seguridad temporal esa noche al intentar cubrir otros rastros. El hecho de que Alejandro no dudara y actuara de inmediato, en lugar de esperar al lunes y permitir que Miguel borrase las huellas, se sintió como una intervención del destino, una solución coherente, tejida en la urgencia. Elena sintió que la sangre le abandonaba el rostro, comprendiendo la magnitud del peligro que había corrido. No era solo un asunto de celos corporativos, sino de crimen organizado que ella, sin querer, estaba a punto de exponer. La justicia fue instantánea. Antes de las 9 en punto, Alejandro había convocado a sus 2 principales abogados y al jefe de seguridad. La acción fue un ejemplo de la eficacia legal. Miguel Ramos fue citado a una reunión de emergencia y al enfrentarse a la evidencia irrefutable,
Fue despedido de forma disciplinaria y entregado directamente a la Policía Nacional para el inicio de la investigación por fraude. Simultáneamente, Isabel Castro fue cesada de su cargo de vicepresidenta, con la promesa de una denuncia por sabotaje y conspiración. Para Alejandro, la limpieza corporativa fue una catarsis. Había extirpado el cáncer de la empresa y con ello la fuente de la duda que casi le cuesta a la mujer que amaba. El segundo gran obstáculo era Natalia Ferrer, la exesposa, que al oler el escándalo financiero intentó un movimiento legal para desacreditar a Alejandro y exigir una indemnización mayor, alegando mala gestión e inestabilidad empresarial por la crisis. Pero la solución positiva y milagrosa llegó a través de don Eduardo Cánovas, el abogado ético más reputado de Barcelona, a quien Alejandro contrató en un acto de fe. Don Eduardo, con una habilidad legal formidable, no solo refutó las acusaciones de Natalia, sino que utilizó la prontitud de Alejandro en denunciar el fraude como prueba de su buena fe y sólida ética de gobierno corporativo. Natalia fue obligada a retirarse, perdiendo la última oportunidad de interferir. Con la tempestad legal y corporativa resuelta, solo quedaba la tormenta emocional. Alejandro se acercó a Elena, que aún asimilaba la magnitud de lo ocurrido. Él tomó sus manos. «Me equivoqué al dudar, Elena. Fui un cobarde. Puse mi miedo a ser herido por mi exesposa, mi miedo a la pérdida tras el fallecimiento de mi madre, por delante de la verdad que tus ojos me contaban», confesó. «Tú no solo me salvaste la vida en el Paseo de Gracia, sino que has salvado mi empresa de la corrupción y, lo más importante, me has salvado a mí de volver a ser el hombre solo que trabajaba 16 horas al día para no sentir el vacío». Sus lágrimas, esta vez, eran de alivio y profundo afecto. La disculpa fue total y el beso que siguió fue una promesa de futuro. Alejandro se secó las lágrimas y ante el asombro de Elena anunció la solución más milagrosa y esperanzadora de todas. No solo le ofreció el puesto de directora de operaciones, COO, un puesto clave en la cúpula de la gestión ejecutiva con un salario acorde a la inmensa responsabilidad, sino que le propuso crear y dirigir la nueva Fundación Ferrer para la Integridad y la Inclusión, dedicada a apoyar a madres solteras con talento que enfrentan la precariedad laboral. Tu historia, Elena, no será un secreto, sino el pilar de nuestra nueva filosofía. Tu acto en el Paseo de Gracia definirá la ética de esta empresa de aquí en adelante. Elena aceptó emocionada. Se había marchado esa mañana con la intención de renunciar y regresaba a casa esa tarde no solo con un ascenso, sino con el amor del hombre al que había salvado y la oportunidad de cambiar la vida de cientos de mujeres. 6 meses después, la justicia se había dictado. Miguel Ramos fue sentenciado a una pena de prisión por fraude continuado, en una decisión ejemplar de los tribunales de Barcelona. Isabel Castro había encontrado empleo en una pequeña empresa en Bilbao, lejos de la élite corporativa y bajo el estigma de su despido por falta grave. La Fundación Ferrer ya estaba en pleno funcionamiento y Elena, con su nuevo salario y posición, no solo había asegurado el futuro de Sofía, sino que había comprado a doña Pilar una preciosa casita con jardín cerca de su propia nueva residencia, garantizando que su ángel guardián viviera una vejez digna y feliz. Un año después del fatídico y milagroso encuentro en el Paseo de Gracia, Elena y Alejandro se casaron. Fue una ceremonia pequeña, pero llena de significado. Sofía, de 8 años, fue la dama de honor, radiante con un vestido rosa. Doña Pilar, sentada en primera fila, lloraba de felicidad. La única persona que siempre creyó que la bondad sería recompensada. Durante el banquete,
Alejandro hizo un brindis inolvidable, relatando cómo su vida, antes del accidente, había sido un cese de vida emocional, un vacío lleno de trabajo. Luego, una mujer se arrodilló a mi lado, me sostuvo la mano y al salvar mi vida, me enseñó a vivir la mía. Elena no solo detuvo una hemorragia, sino que detuvo el sangrado de mi alma. Elena respondió con su propio brindis, diciendo que pensaba que la vida había perecido para ella tras el fallecimiento de Pablo y el despido injusto, pero que el universo le había devuelto, no un trabajo, sino una segunda oportunidad para amar y creer que la compasión es la inversión más rentable que uno puede hacer. 5 años después. Elena miraba Barcelona desde su oficina en el piso 30. Tenía 40 años y era la respetada directora de operaciones de Ferrer S.A. Estaba casada con el hombre que amaba. Sofía, ahora de 12 años, era una chica brillante que soñaba con ser doctora para salvar vidas, inspirada por el acto de su madre. Doña Pilar seguía siendo una parte esencial de sus vidas. Cada año, en el aniversario de aquel encuentro, Elena y Alejandro volvían al Paseo de Gracia. Permanecían de pie en silencio, recordando que las decisiones más importantes son a menudo las que se toman en unos pocos segundos, cuando se elige la compasión sobre la conveniencia. Recordaban que la bondad nunca se desperdicia y que a veces el universo realmente devuelve lo que das. Elena pensó que había perdido todo ese día, pero en realidad estaba encontrando un destino lleno de soluciones positivas y milagrosas, un final feliz, inspirador y esperanzador, que demostraba que en los momentos de crisis, al elegir ayudar a otro, también se salva uno mismo. Muchísimas gracias por haberte quedado hasta el final de esta historia. Si te ha gustado, no olvides suscribirte al canal y dejarnos un me gusta. Es la mejor forma de ayudarnos a seguir creciendo. Además, déjanos un comentario contándonos desde qué ciudad nos has visto. Nos encanta leer dónde llegan nuestras historias. Un saludo muy fuerte y nos vemos en el próximo video.